Mil gracias a todos por su asistencia. Igualmente, una expresión de gratitud para el Centro de Arbitraje por la selección de mi nombre como moderador y también expresar nuestro agradecimiento a los panelistas que han dedicado tiempo en su agenda para preparar los temas y para hacer las presentaciones que seguidamente se llevarán a cabo. A manera de introducción, quisiera señalar algunos aspectos que sirvan como preliminares a las intervenciones que seguidamente tendrán lugar. En primer término, quisiera llamar la atención de los participantes sobre la circunstancia del crecimiento del sector turístico en Colombia. Evidentemente, a lo largo de los últimos 20 años, el sector se ha venido fortaleciendo y ha ido constituyéndose en un jalonador de la economía colombiana. Me quiero referir a la industria hotelera y al hecho de que por largo tiempo se produjo una desgravación fiscal en relación con el impuesto de renta. En efecto, entre los años 2003 y 2017, la ley determinó que los nuevos establecimientos hoteleros y los ya existentes que fuesen remodelados durante ese periodo de 14 años largos tendrían una exención total de renta durante un periodo de 30 años. Evidentemente, esa muy significativa concesión constituyó un estímulo trascendental para que la inversión económica se volcara en la hotelería. Y efectivamente, pues el no tener a ese socio, que es el Estado, socio para la época con un 34% del negocio, hizo que numerosos inversionistas entonces adoptaran la medida de invertir en hotelería, bien fuera con inversión nueva en establecimientos, bien fuera con remodelación de los ya existentes. Con el correr de los años, se ha hecho balance de ese crecimiento en el caso de la Asociación Hotelera de Colombia, Cotelco, y en los registros del propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hay consenso de que al menos en ese periodo logramos crecer en 35.000 habitaciones hoteleras en el país. Ello ha redundado en dos circunstancias, a mi juicio, muy positivas. Uno, la ventaja para el usuario, para el huésped hotelero, que ahora tiene significativa oferta, un ramillete amplio para escoger, con además la ventaja de unas tarifas muy competitivas, porque naturalmente el crecimiento de la oferta ha llevado a una emulación, a una competencia sana entre los hoteleros. Y en segundo lugar, claro está, la generación de empleo, que por supuesto en un sector como el nuestro de servicios es intensivo en mano de obra, lo cual resulta muy positivo. No obstante, acercándonos a los años 15, 16 y 17, como quiera que en las grandes ciudades del país y particularmente en los casos de Bogotá, Cartagena y Medellín, se acercaba el sector a una peligrosa situación de sobreoferta, varias voces en el sector se levantaron, se conversó con el gobierno acerca de la necesidad de focalizar en lo sucesivo ese estímulo hacia municipios y ciudades que carecieran de infraestructura hotelera. Y en efecto, en la ley 18 y 19 del 2016, que es la reforma tributaria de ese entonces, se determinó ya no tener de nuevo la exención tributaria completa, sino tener una tarifa preferencial en renta del 9%. Esa tarifa preferencial en renta del 9% va a operar desde el año 2017 hasta el año 2026 y la tarifa preferencial durará por 20 años. De manera entonces que hemos focalizado el estímulo de otra manera, pero sigue siendo un estímulo valioso solamente para ciudades que no excedan de 200.000 habitantes. Es decir, se concretó para municipios y ciudades de un tamaño debidamente establecido que impidiera entonces que la probabilidad de una sobreoferta tuviera lugar. De manera que, visto ese panorama, uno también ha registrado que
esa inversión en hotelería se ha producido por dos vías principalmente. Una, lo que yo llamaría la multipropiedad, en donde los promotores hoteleros han invitado al público en general a vincularse masivamente a la concreción y edificación de nuevos proyectos hoteleros, y lo han hecho bien o a través de mecanismos de emisión de derechos fiduciarios o bien a través de la promoción y venta de suites hoteleras propiamente dichas, que implican la transferencia del dominio de esas unidades en favor de sus titulares. Y el otro mecanismo es ya el más clásico, el del inversionista robusto, que con recursos propios arranca la construcción hotelera y se fondea parcialmente con recursos del sector financiero a través de la vía del crédito. Entonces, ante esa situación, hoy vamos a examinar con la doctora Marcela Monroy cómo dentro de la industria hotelera, no solamente en este auge y crecimiento que estamos teniendo en los últimos años, se ha hecho uso o no, qué tanto uso se ha llevado a cabo del mecanismo arbitral para solucionar las controversias. Y en cuanto al sector aeronáutico compete, también hemos registrado un crecimiento significativo, numerosas aerolíneas que han entrado al país y una oferta de sillas mucho más generosa y amplia, evidencian también el fortalecimiento del sector aeronáutico, ciertamente complementario en la actividad turística. Sobre ese tema el doctor Richard Galindo hará el examen correspondiente. Y finalmente, hemos invitado al señor viceministro de Turismo a que haga la presentación de las políticas públicas que actualmente el gobierno ha venido implementando a efectos de complementar un marco amable y estimulante en la industria hotelera y en el sector turístico, y particularmente hará hincapié en las modificaciones que en las regulaciones recientemente se han producido y que acercan ciertamente y facilitan el trabajo del regulador en relación con los usuarios del sector turístico. De manera que ese es el panorama. Sin más preámbulo, quiero invitar al doctor Julián a que nos acompañe y haga la presentación de las políticas que he señalado. Muchas gracias. Quiero arrancar por destacar la importancia que tiene el turismo. Le llaman la industria de la felicidad o la industria sin chimeneas, pero a veces se pierde la perspectiva de la importancia que tiene el turismo a nivel mundial y en Colombia. En Colombia, ya hoy en día, a pesar de que estamos en los primeros años, el turismo tiene una importancia enorme. Es el segundo generador o el tercer generador de divisas de Colombia. El año pasado estuvimos por orden de los 6.800 millones de dólares. Inclusive si uno coge productos tradicionales agrícolas como el café, las flores y el banano y las suma, las divisas generadas por el turismo están significativamente por encima. Y el año pasado fue un año de récords en materia de turismo. Colombia ha venido realmente creciendo de manera muy importante en materia de turismo. Tuvimos récord en el número de llegadas de turistas o de visitantes no residentes, como le llamamos técnicamente, al país. 4.515.932 visitantes no residentes. Tuvimos récord en ocupación hotelera, 57.8%. El récord en los últimos 15 años o el récord desde que se está contabilizando la ocupación. Y esto es más interesante por lo que tú decías, Edgar, porque hay una política paralela de incentivos tributarios que buscan aumentar la inversión en el sector hotelero y paralelamente estamos buscando aumentar la ocupación, lo que es un poquito esquizofrénico, porque uno dice, bueno, si quiero aumentar la ocupación, pues paro la construcción de nueva disponibilidad de habitaciones y aumento la ocupación, pero tenemos al mismo tiempo un aumento en la oferta de habitaciones y simultáneamente un récord en la ocupación hotelera. Récord en los ingresos de los hoteles, un crecimiento del 10.6% si lo comparamos con el año 2018. Récord en los ingresos de las agencias de viaje, crecimiento del 3.7% con relación a 2018. Récord en inversión, el aumento de la inversión fue del 86% comparando 2019 con 2018.
En conectividad, y seguramente tú nos vas a hablar de eso, el año pasado se inauguraron 17 rutas nuevas internacionales en Colombia y 39 frecuencias, la cifra más alta. De hecho, el 2018 también hubo 17, pero aquí hubo más frecuencias que aumentaron en el año 2019. Este año llevamos ya anunciadas 10 u 11 rutas nuevas internacionales. Apenas finalizando febrero teníamos 10 anuncios ya de rutas que se van a abrir en lo que queda de este año. Así que todas las cifras son supremamente positivas y Colombia sí está viendo que en el sector turismo hay unas posibilidades de crecimiento enorme, pero solamente para poner las cosas en escala. Si el turismo contribuye con el 10% del Producto Interno Bruto Mundial, América Latina el promedio es 8.3%, Colombia representa el 2% del Producto Interno Bruto de Colombia, o sea, estamos muy por debajo del promedio de la región. Y esto no es necesariamente negativo, esto lo que significa es que hay unas oportunidades para crecer enormes. Colombia prácticamente tiene un lienzo en blanco para crecer en turismo en los próximos años. Pero para ver un poquito la escala, Colombia es un país de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados en su superficie terrestre, además de casi 1 millón de kilómetros cuadrados de mar. Ese es el tamaño de más o menos España, Francia y Portugal. Esos tres países tienen 135 millones de habitantes y reciben al año 180 millones de turistas. Nosotros tenemos 50, creo que hace como una semana nació el colombiano número 50 y el año pasado recibimos 4 millones y medio. O sea, en teoría tenemos la posibilidad de crecer 45 veces para llegar a, pues, digamos, esos niveles de turismo. Claro que no queremos llegar a eso porque también tenemos las experiencias de los Barcelona, Venecia, París, donde hay un problema de sobreturismo que ya está causando un rechazo muy grande. El desafío es enorme porque el turismo ha hecho así y pues la institucionalidad, la burocracia y todo pues va más o menos plana y en algunos casos con reducciones de presupuesto para inversión en el sector y hay que atender demasiados temas. Pero el reconocimiento de Colombia no es solamente dado por las cifras que les acabo de mencionar y de los récords del año pasado, sino también reconocimientos internacionales. Cada 2 años el Foro Económico Mundial publica el índice de competitividad de viajes y turismo. En ese índice, el año pasado, en septiembre, Colombia fue uno de los países que más subió, subimos de la posición 62 a la posición 55. La asociación de turoperadores más importante, el gremio más importante de turismo de los Estados Unidos, USTOA, el año pasado hizo una encuesta entre cerca de 800 de sus miembros, no una decisión de un comité o un focus group, no, una encuesta entre todos los miembros de USTOA, preguntándoles cuál era el top destination del mundo en 2020. Número 1, Colombia. El FDI, una publicación del Financial Times, también hace un mes y medio sacó un dato de los 10 países con más proyección de crecimiento en el futuro en el mundo. Número 7, Colombia. Los premios, los World Travel Awards también, Colombia como el país más importante de Sudamérica. Es decir, en todos los aspectos relacionados con el turismo, Colombia se ha venido posicionando de una manera importantísima. ¿En qué estamos trabajando? Pues son muchísimos los frentes en los que hay que trabajar. Les voy a mencionar algunas de las prioridades. Existe un plan sectorial de turismo que tiene 6 líneas estratégicas. Les podría hablar de cada una de ellas, pero se nos hace muy largo. Voy a hablarles de algunos elementos en donde estamos concentrados. Y estamos haciendo un trabajo muy importante de la mano del DANE. De hecho, vamos a anunciar en los próximos, yo espero, 15 días, un tablero de turismo que va a tener la información fundamental tanto para la formulación de política pública como para la toma de decisiones por parte de los empresarios. Y estamos haciendo, además del trabajo con el DANE, una evaluación de un sistema que se creó paralelo al del DANE, que es el de los sistemas de información turística regionales, donde hay cerca de 18 sistemas en 18 departamentos del país, algunos funcionan bien, otros mal, otros regular, y le hemos pedido al DANE hacer una evaluación para mantener aquello que funciona, eliminar lo que no funciona y corregir lo que funciona más o menos. Ese estudio debe estar en más o menos 3 meses. Pero ese es un tema fundamental, o sea, tener buena data y buena estadística de turismo. Eso viene complementado con un tema que está de moda, que es el Big Data,
que uno ya ni sabe qué es, pero bueno, el Big Data, y utilizamos cerca de 13 bases de datos de diferente tipo, de IATA, de Amadeus, de Credibanco, pero solo por mencionar algunas de las más importantes que estamos utilizando para formular política y para diseñar toda la estrategia de promoción y comercialización. Convencimos a Credibanco Visa que hiciera una base de datos específicamente para nosotros que permitiera ver el nivel de gasto de los diferentes mercados internacionales en Colombia, en cualquier región. O sea, hoy podemos saber si un gringo viene a Cartagena y se gasta la plata en restaurantes, tiquetes, paseos a las Islas del Rosario, etcétera, inclusive con el nombre de los establecimientos donde gasta la plata. Y eso permite focalizar muy bien la estrategia de promoción, porque si un norteamericano viene a Cartagena pero no va a Chocó, pues no le vamos a mostrar ni a vender Chocó en su país, sino que al alemán, que sí le gusta más el turismo de aventura, le vamos a vender Chocó, La Guajira o el Amazonas. Pero bueno, pasemos a un segundo gran tema, es el tema de formalización. O sea, si hay informalidad en la economía colombiana, y hay muchos estudios, en el sector del turismo es uno donde mayor nivel de informalidad hay. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos buscando formalizar al sector, es un desafío grande, pues tenemos retos inmensos como por ejemplo Playa Blanca aquí en Cartagena, pero donde ya hemos dado unos pasos importantes. En primer lugar, logramos transferir el año pasado a través de la Ley de Facultades Extraordinarias del Presidente las funciones de inspección, vigilancia y control que tenía el Viceministerio de Turismo con relación al Registro Nacional de Turismo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Hicimos un trabajo muy interesante adelantando jornadas de formalización en Cholón y Playa Blanca, y la semana pasada salió una decisión ya de la superintendencia prohibiendo la pernoctación de cualquier turista en Playa Blanca. Ahora, tenemos un lío de la Madonna ahí porque obviamente las comunidades y los prestadores de servicios turísticos, que en su mayoría, y no me atrevería a decir todos, son informales, porque a pesar de que tengan un requisito, pues no los tienen todos. Esos son construcciones que están en bajamar y están prohibidas tajantemente por la ley, pero ahí estamos dando un paso importante de formalización. Otro tema que es sensible, el tema de las plataformas digitales, Airbnb, Booking, etcétera. Pues ustedes han oído las discusiones de Uber también y todas estas, pero en el caso específico de Airbnb logramos hace 15 días, después de un trabajo de más o menos 4 o 5 meses, que Airbnb se registrara en el registro único tributario ante la DIAN y pagara de manera retroactiva desde julio del 2018 el IVA correspondiente a la comisión, porque una cosa es el IVA que tienen que pagar los dueños de las habitaciones o casas y otro es el IVA que tiene que pagar la plataforma por la comisión. ¿Qué mensaje quiero mandar acá? Las plataformas son bienvenidas, son un elemento de promoción y comercialización importantísimo, siempre que cumplan con las normas colombianas. No podemos tener plataformas que no cumplen con la normatividad porque simplemente estamos generando condiciones desiguales de competencia y, en resumidas cuentas, o todos en la cama o todos en el piso. Pero sí es posible trabajar con las plataformas, hay una relación muy positiva con Airbnb específicamente, y vamos a seguir trabajando no solo en lo del IVA, sino por ejemplo en la inclusión del Registro Nacional de Turismo en la plataforma como información adicional que tienen que tener para poder pautar ahí. Tercer tema, el tema de la competitividad. Me cortas cuando ya se me acaben los 20 minutos con toda tranquilidad. Tercer tema, el tema de la calidad. Muchas veces se piensa que el desafío grande es traer más turistas internacionales o desarrollar obras de infraestructura importantísimas de turismo. No, mi percepción y mi opinión personal es: la gente va a seguir llegando en mayor o menor medida si promovemos de mejor o peor manera. La infraestructura es importante, pero no es lo fundamental. A un país como Colombia, la gente no viene a tener las mismas comodidades ni la misma infraestructura que encuentra en Europa o en Estados Unidos. La gente aquí de alguna manera viene a untarse un poquito de barro también. Lo que sí la gente no está dispuesto a tolerar es la mala calidad en la prestación del servicio. Ahí es donde creo que tenemos que hacer el esfuerzo más grande. Y estamos trabajando en varios temas. Uno, por ejemplo, en el desarrollo de lo que yo llamo el proyecto de narrativas regionales de turismo. Equivocadamente la gente piensa que viajar es solamente estar físicamente en un lugar, pero viajar es también el recorrido o el viaje interior, intelectual, emocional, espiritual para algunos, que se hace inspirado por el lugar donde uno está. Es de alguna manera la propiedad intelectual del turismo. ¿A qué me refiero? A la historia, las leyendas, la mitología, la gastronomía, la música, los festivales, las artesanías,
todo eso que es, digamos, inmaterial del turismo. Es distinto ir a París con una guía Lonely Planet que le dice a uno dónde comerse el crepe con Nutella más barato en todo París, o ir con Diana Uribe, la historiadora que le cuenta la historia de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El valor del turismo está ahí, en las historias, no solamente en los sitios. El mundo está pasando de los viajes de entretenimiento a los viajes de enriquecimiento personal. La gente que entiende que ser viajada es una característica envidiable de la personalidad porque le da mundo, le da tolerancia, le da cosmovisión, le da una cantidad de herramientas, digamos, para la vida. El siguiente tema, y quizá el más importante para mí y al que yo le he dado la prioridad, es el tema de la sostenibilidad. Colombia no tiene hoy una política de turismo sostenible. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener un lienzo casi en blanco y estar pensando en los próximos años, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Colombia tiene la obligación de pensar cómo se sueña en 50 años en materia de turismo o en 100 años y asegurar de que vamos a tener suficiente país, suficiente naturaleza, suficiente cultura para aprovechar esta industria que tiene tantas ventajas. Estamos en este momento sentados escribiendo la política de turismo sostenible y el compromiso que yo tengo es que a mediados del año vamos a sacar esta política. Nos hemos venido insertando en los grandes foros de discusión de políticas de temas de turismo sostenible en el mundo. Lideramos el año pasado el Comité de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo. Somos uno de los únicos 2 países en el mundo, junto con Australia, que hace parte del Comité de Sostenibilidad de la red más importante de turismo de lujo a nivel mundial. Estamos trabajando con la OECD buscando las mejores prácticas internacionales de turismo. Y cuidado que aquí no hay que confundir la política de turismo sostenible con el ecoturismo. El ecoturismo representa cerca del 5% del turismo sostenible apenas. Aquí son los temas de las grandes discusiones que está teniendo el mundo en temas de sostenibilidad, empezando por cambio climático. El sector contribuye con entre el 5 y el 8% del cambio climático. De ese 5%, el 41% es la industria aeronáutica, el 34% el transporte, el 18% hotelería y de ahí para abajo menos. No contribuimos mucho, pero ahí hay una tarea enorme para hacer. Segundo, el tema del uso de un recurso como el agua, que es fundamental, donde Colombia es uno de los 6 países con mayor cantidad de recurso hídrico en el mundo. No lo podemos acabar. Tercero, el tema del uso de energías limpias, energías renovables no convencionales, también incorporar ese tema. Y finalmente el tema de la disposición de residuos tanto sólidos como líquidos. Eso es lo que estamos haciendo en temas de la política de sostenibilidad. Y termino con el tema de promoción, tanto nacional como internacional. Hace 2 años desarrollamos una campaña de promoción de turismo internacional muy interesante. Cualquiera que haya de una feria de turismo se da cuenta que todos los países, sin excepción, tienen la misma foto de la playa blanca y el mar azul. Uno le tacha Filipinas y le pone Colombia, o le tacha y le pone Costa Rica, o le tacha y le pone... Es exactamente lo mismo. Dijimos, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Hoy el país no compite con Ecuador, Perú y México. Hoy en día cualquier persona con 2.000 euros en el bolsillo se mete a Google Earth y decide irse a Alaska, a la Patagonia, a Siberia o al Cabo de Buena Esperanza. O sea, compite uno prácticamente con todos los países del mundo. Y dijimos, ¿qué es un elemento diferenciador que exprese la riqueza cultural y la diversidad de Colombia? Dijimos, la música. Y en una palabra pasamos de contar a cantar las razones para que nos vengan a visitar, como un elemento, apropiarnos de ese territorio de la música, no porque seamos el único, sino porque Colombia tiene una riqueza musical impresionante. Les doy este dato, de los 100 videos más vistos en YouTube, el 95 de ellos son videos musicales. De esos 100, 10 son de artistas colombianos. Quien tenga duda de que la música es demasiado importante en Colombia, acuérdense hace 15 días el Super Bowl donde estaba Shakira, J Balvin, Swing Latino, etcétera. La música colombiana está demasiado posicionada. Creamos una campaña lindísima que se llama Visita Colombia, siente el ritmo. Produjimos 13 videos musicales con Fonseca, que fue nominado a un Grammy, de hecho, por la canción que sacamos, Herencia Timbiquí, Piso 21, Sebastián Yatra, el Cholo Valderrama, Yuri Buenaventura, bueno, cualquier cantidad. Y le propusimos a la OMT escribir el primer estudio de música y turismo haciendo una apuesta similar a lo que pasó hace 20 años con la gastronomía. Hace 20 años nadie hablaba de gastronomía y turismo. Hoy no hay un solo país que no utilice la gastronomía también para promover el turismo, así tenga mala comida. La apuesta es que de aquí a los próximos 20 años el tema va a ser la música y Colombia no reclama ser el único, sino el primero y la punta de lanza. Publicamos hace un año largo el libro blanco de música y turismo con el título de La música es la nueva gastronomía.
Acabo ahí, no me dio para hablar del tema de arbitraje, pero de pronto más adelante. Gracias. A mí se me ha encomendado examinar cuál es la conflictividad del sector hotelero, qué conflictos o controversias principales son las que han ocupado a los distintos tribunales que se han encargado de resolverlas. La primera, que me pareció muy interesante, tiene que ver con un tema de seguridad jurídica frente a contratos que se dedican a la explotación de recursos como los parques naturales. Me estoy refiriendo a un contrato celebrado entre la Unidad de Parques Nacionales y la concesión Tayrona. Este es un caso verdaderamente muy curioso. El contrato preveía simplemente que la concesión Tayrona tenía derecho a percibir como parte de su remuneración o como su remuneración todo lo que fueran los ingresos del parque y específicamente, pues obviamente, la entrada, los ingresos por concepto del precio que se cobra por el ingreso al parque. Las partes estaban de acuerdo y no hubo realmente ninguna conflictividad durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en la mitad del camino, una posición interpretativa cuestionable de la Contraloría General de la República decidió exigirle a la señora directora de Parques Nacionales que tenía que rescatar o exigir que le devolvieran todos los ingresos percibidos por el concesionario que fueran superiores al IPC, es decir, al incremento por inflación. Digo que es muy curioso porque las dos partes venían ejecutando el contrato de esa manera, no había ninguna discrepancia entre ellas respecto de que el concesionario tenía el derecho a percibir los ingresos incluso por encima del IPC porque dentro de su autonomía como concesionario podía definir cuál era el precio de mercado que se debía cobrar al que estuviera interesado en ingresar al parque. Y de eso se beneficiaba, por supuesto, también la entidad estatal, Parques, porque dentro de su fórmula de remuneración pues tenía derecho a un porcentaje fijo y variable sobre el ingreso total, fuera por encima del IPC o no. Apenas aparece esta interpretación de la Contraloría, las partes se ven inmersas en un conflicto en el que ellas realmente no creían. No hubo más remedio que acudir al arbitraje, porque, como todos los que estamos en estas lides sabemos, pues los funcionarios públicos tienen realmente temor justificado de no atender las posiciones que el ente de control posee o dispone. Entonces, le tocó a la concesión demandar a Parques Nacionales en el sentido de que se le pedía al tribunal interpretar el contrato para efectos de saber si la posición interpretativa, cuestionable, repito, de la Contraloría, cuando digo cuestionable es porque en mi opinión, pues la Contraloría no es el juez de contrato ni está llamada a ser el juez que dirima o establezca cuál es el alcance de una obligación contractual, pero sin embargo aquí lo había hecho al punto de llegar a embargar el sueldo de la señora directora. La cosa era de verdad dramática. Tocó acudir a ese tribunal, en el cual se le pidió al tribunal interpretar si la obligación era esa, la de no cobrar sino hasta, no percibir un ingreso sino hasta por el IPC y que todo aquello que rebasara el IPC debería serle devuelto o entregado a la unidad de parques. El tribunal, hubo demanda de reconvención, la demanda de reconvención pues básicamente no era muy distinta de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, básicamente pues tuvo que presentar su demanda de reconvención en el mismo sentido, no me ocupo mucho de ese punto, y muy importante decirlo, el Ministerio Público estuvo al final, como veremos en el fallo final, de acuerdo con la posición de que el ingreso del concesionario podía ser por encima del IPC. ¿Por qué? Ya en el pleito se probó cuál fue y cuál había sido la intención de las partes al contratar. La intención de las partes al contratar era muy clara. El estructurador así lo demostró cuando concurrió a ese tribunal como testigo técnico y como
pues, directo de cómo fue la intención y la estructuración, y dijo, pues por ser un contrato realmente muy especial, todos aquellos ingresos que se produzcan porque el gestor del contrato, el concesionario, considere que puede aumentar su ingreso en la medida en que presta un mejor servicio, tiene derecho a cobrarlos, en la medida en que para el Estado también habrá un incremento en su participación sobre esta concesión derivado del buen manejo de la misma. Entonces, digamos que es un tribunal muy extraño porque estaban las dos partes, pero había una parte como invisible que era la Contraloría. La Contraloría era una parte que subyacía todo el tiempo, al punto de que pues, el tribunal se refiere incluso a las posiciones de la Contraloría. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal dijo, en primer lugar, que la interpretación respecto de un contrato no es necesariamente solo cuando hay oscuridad o insuficiencia o ambigüedad, sino cuando hay necesidad de mirar la conducta de las partes para saber la extensión de sus obligaciones, como en efecto lo hizo el tribunal. Entonces, bueno, miró entonces la cláusula 18 del contrato, que es la cláusula de la remuneración de la entidad, pues el derecho que percibe la entidad estatal, y llegó a la conclusión, con base en esa cláusula 18 de la remuneración a la unidad de parques, que con el esquema que estaba previsto, así implicase un aumento por encima del IPC a los servicios prestados, estos eran explicables a la luz de un concepto de mercado. Es absurdo pretender que solamente el concesionario siguiese cobrando el IPC cuando el mercado a nivel latinoamericano podía perfectamente permitirse el lujo de subir por encima del IPC, dado que los estándares de América Latina eran muchísimo más altos. Entonces, ese fue un elemento de juicio que se tomó para decir cómo este es un caso que no puede equipararse al de cualquier otra concesión, como concesiones de transporte terrestre, etcétera, sino que tenía muchísimo que ver con el mercado de competencia en otras partes de América Latina. Es decir, competir con lo que son parques, acceso a parques, a hoteles dentro de parques, en condiciones de mercado que fueran comparables y que fueran remunerativas, tanto para el concesionario como para el concedente. Concluyó el tribunal que no había ninguna duda en el marco de lo que se convino por las partes, y reitero la importancia de la exploración que hizo sobre cuál fue la intención de las partes, concluyó que no había ninguna duda sobre lo convenido realmente respecto de la posibilidad de estar, digamos, fijando una tarifa, obviamente fijada de común acuerdo con la entidad, porque siempre había sido así, la entidad fijaba la tarifa convenida con el concesionario y la tarifa convenida era superior al IPC, pero concluyó el tribunal que ese ajuste era un marco meramente de referencia y que no tenía realmente la virtualidad de impedir que la tarifa fuera una tarifa de mercado. Entonces, a mí me parece muy interesante este caso, le llamo la atención del señor viceministro en ese punto, porque es un caso de cómo hay, digamos, diferencias de visión de lo que debe ser una industria o la explotación de un negocio, que pueden dar al traste con el negocio, proviniendo de un ente de control con mayor razón. Entonces es un caso en el que, como decía uno de los árbitros con mucha gracia, yo nunca he visto un caso como este, las dos partes íntimas y estaban de acuerdo en todo. Entonces uno no entendía muy bien por qué estaban en el tribunal, pero la razón por la que estaban en el tribunal es porque había una interpretación que había conducido a un conflicto muy, muy grave, y que no hubo otra manera de resolverlo, y se resolvió muy bien con el caso, con la jurisdicción arbitral. Destaco este tema por considerarlo de seguridad jurídica y de la autonomía que tiene el juez de contrato para interpretarlo, que es un tema que creo que hemos, digamos, mejorado un poco desde otras épocas, en que no hay esa presión de las entidades de control para que las entidades estatales tomen decisiones basadas en temas de control y no sean espontáneas y autónomas en su manejo contractual y llevando la conflictividad cuando se presenta al juez del contrato, pero porque se presenta entre ellas, no porque haya
un tercero que de alguna manera plantea una interpretación del contrato que resulta, digamos, no consulta lo que fue verdaderamente la intención de las partes, y eso fue lo que ocurrió aquí. El segundo caso que tengo, hay muchos, pero digamos rescato los principales en términos de qué fueron las controversias que se llevaron. El segundo caso es un caso aquí en la ciudad de Cartagena, pero realmente el arbitraje fue en la ciudad de Bogotá, pero el contrato se ejecutaba en la ciudad de Cartagena entre Hoteles Estelar e Inversiones Prosperidad. La Sociedad de Inversiones Prosperidad celebró un contrato con Hoteles Estelar, un contrato de cuentas en participación muy característico de este tipo de negocios, con el fin de que Hoteles Estelar administrase y operase la actividad hotelera en un edificio aquí en Cartagena durante 12 años. El contrato preveía una prórroga automática y se decía, no habrá lugar a la prórroga si una de las partes decide un año antes y le avisa a la otra que no está interesada en prorrogar el contrato. En el ínterin, Inversiones Prosperidad pues tuvo unos problemas financieros, terminó en un caso de reestructuración, ley 550 de ese entonces, vendió una serie de habitaciones de hotel a un montón de terceros, y esa posición de quien era el partícipe oculto, que era Inversiones Prosperidad, se convirtió en una parte múltiple, es decir, hubo muchísimas sesiones, pero muchísimas sesiones de las habitaciones y de las proporciones digamos, de la posición contractual como partícipe oculto en cabeza de una serie de terceros. Y a su vez, cuando se configura esa multiplicidad de sujetos dentro del sujeto contractual partícipe oculto, con motivo probablemente de la reestructuración, no es clara la razón por la que eso ocurre en el laudo, deciden los partícipes inactivos en una asamblea, deciden dar por terminado el contrato de operación hotelera con Hoteles Estelar. Y se dice pues que se da por terminado oportunamente un año antes de la fecha en que podían hacerlo. En esta asamblea se observan, digamos, este conflicto tiene que ver con el tipo de quórum, el tipo de requisito que se exige o se podría utilizar para tomar esta decisión como partícipe inactivo en una figura asociativa que no es una persona jurídica. En esta asamblea, la Prosperidad le tiene que pedir, y va muy al cuento ahora con, digamos, el tema de posición, de abuso de posición dominante o de control de la información, le tiene que pedir a su coparte contractual estelar que le informe quiénes son tenedores o poseedores o propietarios, perdón, de esas suites hoteleras que tendrían que comparecer a tomar la decisión que era necesario pues convocarlas para efectos de terminar el contrato. Esta asamblea se celebra y se logra que asistan el 96% de copropietarios, y la decisión de terminación del contrato se adopta con el 93.5% de los asistentes. Entonces, Hoteles Estelar, ante esta situación de que se le comunica la terminación de su negocio, demanda ante un tribunal de arbitramiento a Inversiones Prosperidad y solicita que se le niegue o que se establezca que no hay lugar a la terminación del referido contrato, y que por lo tanto el contrato se declare prorrogado, es decir, como si no hubiera ocurrido nunca la decisión, ni se le hubiera notificado oportunamente la decisión de terminar el contrato. Por supuesto, pues Inversiones La Prosperidad pues se opone, manifestando pues que la decisión fue correctamente adoptada. Recordemos que el contrato ¿cómo se llama?, de cuentas en participación, en este caso se convirtió en un contrato que había sido celebrado entre dos partes originales, y una de ellas se devino como consecuencia de la entrada en la reestructuración y de la venta de o dación en pago de una cantidad de derechos hoteleros de las suites en un partícipe múltiple. Entonces, ¿qué dijo el tribunal?
El tribunal dice, en primer lugar, que es competente para el tema en relación con el contrato de cuentas en participación. Había también aquí una discusión relacionada con el reglamento de propiedad horizontal, pero ese no era objeto de la cláusula. Entonces el tribunal dice, yo declaro lo que tengo que declarar respecto de las cuentas en participación, que está regulado por los artículos 508 y 509 del Código de Comercio. Y como dije, pues no tiene personería jurídica, punto que es bien relevante para lo que se vino a discutir después. Al terminarse este contrato, la posición del Hotel Estelar es que fue ilegal y jurídicamente errada la forma de terminación, porque no se había votado por unanimidad la totalidad de los propietarios de los derechos sobre las suites hoteleras, porque se votó solamente con el 93% y había sido convocada con el 96%. Entonces, digamos que toda la posición de Estelar se basa en que se ha debido tomar la decisión con una votación unánime. Sostuvo también el tribunal, sostuvo también la demandante que el acuerdo de reestructuración no debía haberles permitido a los poseedores, a los propietarios de los derechos en las suites, que se les reconocieran derechos de voto como tales dentro del contrato de cuentas de participación, y sostenía que este contrato se había convertido en un contrato con sujetos. Realmente eso no fue cierto. El tribunal encuentra que el contrato no muta por el hecho de que una parte, que es la del partícipe inactivo, tenga ahora una serie de titulares al interior del mismo, por efectos de la cesión de las suites. Lo que dice el tribunal es no, aquí el partícipe inactivo sigue siendo uno, el contrato de cuentas de participación, independientemente de que haya habido cesión de un montón de derechos al interior del acuerdo de reestructuración. Y considera que entonces no se vio vulnerado por esta razón el principio de la relatividad de los contratos, porque por el hecho de la estipulación de los miembros del partícipe inactivo oculto en el acuerdo de reestructuración, no se modificó el contrato de cuentas en participación. Es decir, el contrato de cuentas en participación sigue incólume independientemente de que haya variado el número de sujetos al interior del contrato de cuentas de participación, pero la posición sigue siendo una, el partícipe oculto, no ha variado eso. Y también concluye que cada una de las partes tiene el derecho y la autonomía para determinar su régimen interno, es decir, cómo se toman las decisiones en una parte contractual que de alguna manera se convirtió en un sujeto o en una parte con muchos sujetos al interior sin que varíe la posición de partícipe oculto. Y concluyó que eso era una prerrogativa de la parte y que, digamos, claramente era posible, digamos, dentro de una forma democrática de manejar este tipo de posiciones, la votación simplemente por mayoría simple y no por unanimidad. Hace un análisis muy interesante de cómo en general en la regulación, en la legislación comercial, de un total de 53 normas que se refieren a la adopción de decisiones, solo 14 contemplan la unanimidad, mientras que 39 de ellas consagran el régimen de mayorías. Asimismo, en la Ley 222 del 95 solo hay una decisión que debe ser adoptada por unanimidad, mientras que en los otros 9 casos se refiere a un régimen de mayorías. Y por último, la Ley 675/2001 menciona que existen 7 referencias en materia de mecanismos de adopción de decisiones, de las cuales 6 se refieren al régimen de mayorías, independientemente si son mayorías simples o calificadas, mientras que solo una
que se refiere específicamente a la extinción de la propiedad horizontal, requieren la decisión unánime. Entonces, fundamenta muy bien el tribunal cómo era perfectamente posible en este conflicto que el partícipe oculto hubiese adoptado su decisión de terminación basado en una votación por el régimen de la mayoría simple. Viene después un tema que es delicado, ¿me avisas cuando esté pasando? Que es un tema que trata de la mala fe, donde se hace un análisis muy importante sobre el comportamiento contractual del partícipe no oculto, es decir, de estelar, y hace un análisis muy importante sobre el deber de eficacia y de lealtad y los deberes de seguridad de la buena fe contractual. Paso a un tema que no es arbitral, pero que tiene mucho que ver con el tema de turismo, que es un tema que se trató en el Consejo de Estado como consecuencia, también curiosamente provino de un negocio aquí en la ciudad de Cartagena, que fue un negocio que se origina por una política pública que le entrega a los inversionistas la posibilidad de hacer desarrollos hoteleros en sitios de playa, pues, o en sitios de mar, con la posibilidad de hacer lo que se llaman espolones para generar espacios de playa, y eso era parte de toda una política de la Corporación de Turismo en ese momento, del Ministerio de Desarrollo, con base en la cual nada menos que el Hilton de Cartagena hace su desarrollo playero con unos espolones que permiten, por vía de la accesión, pues ampliar sus espacios de tierra para poder hacer el desarrollo de atención al turismo en la playa. Se interpone en el 2001 una acción popular que persigue la restitución al Estado de 37.000 metros producto de la accesión que se genera cuando se hacen los espolones. Esta acción popular es anterior a la creación, digamos, de la ley 472 del 98. Perdón, la discusión era justamente esa: los derechos e intereses colectivos son posibles de acción popular por hechos sucedidos, porque los hechos eran anteriores a la vigencia de la ley de 1998, los hechos eran anteriores, pues datan de la creación del Hotel Hilton. Y se concluye que no hay lugar a que el Hilton pueda hacer la explotación, o no debería haber habido lugar a esa explotación, porque se trata de bienes de uso público, y que por ende, digamos, no hay lugar a que el Hilton pueda seguir realizando esta explotación como un área privada hotelera. Finalmente el tema termina en la Corte Constitucional, no se le da razón alguna no se le encuentra probada ni fundamentada la posición del Hilton, pero ante la imposibilidad de desbaratar, destruir lo que se había construido, se le dice como mecanismo compensatorio: compre 37.000 metros en otra parte de Cartagena y haga un parque. Esa es la forma en que el Consejo de Estado decidió que se definía esa controversia. Me llama la atención frente a un tema de confianza legítima que es muy importante, señor viceministro, para el tema de los inversionistas hoteleros, porque la gente que de verdad va a hacer una inversión de esta naturaleza, una cosa tan grande, tan cuantiosa, pues en uso de la confianza legítima que provenía de años atrás, actuó, digamos, de buena fe, pero sin embargo después viene una decisión, discutible o no, que desconoce que todo fue originado por una política pública. ¿Hubiera podido ser morigerada esa decisión de alguna manera? Me pregunto yo. Yo diría que sí, si se hubiera pensado que se dice que la playa es pública y se permite el tránsito por la misma sin que eso implique que tenga que destruir o reconocérsele o imponérsele una sanción de esta naturaleza a alguien que lo único que hizo fue obrar en desarrollo de una política pública del momento, y que no se puede negar que ha generado, digamos, un gran desarrollo turístico con la generación de playas. Creo que simplemente para concluir,
En general, todos estos temas están mediados por la presencia de las fiduciarias en todos los casos de inversión hotelera. Hay muchos otros laudos, el que quiera con mucho gusto tengo otros para mostrarles, y en la mayoría de ellos son los conflictos entre el operador hotelero y el inversionista original, muchas veces por situaciones de posición dominante y otras veces por incumplimientos contractuales en la construcción o en la operación. Tiene el uso de la palabra el doctor Richard Galindo para hablar de nuestro tema aeronáutico. Muchas gracias, Edgar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar hasta esta hora acá. ¿Me oyen bien? Bueno, entonces, pues digamos que ahorita estaba conversando con Marcela antes de la presentación y me decía que ella no había encontrado laudos en el sector aeronáutico. Y pues, como todos sabemos, la doctora Marcela es muy diligente. La razón por la que no los encontró pues, es porque no existen. Entonces, digamos, la mala noticia es que el arbitraje en el sector aeronáutico pues, está desarrollado entre 0 y 0,5, está más bien crudito. La buena noticia es que hay mucho por hacer, precisamente por eso, porque digamos, el sector aeronáutico tiene varios sectores o varios aspectos y vamos a ver pues, los principales y por qué el sector aeronáutico, el arbitraje no está digamos, tan implementado, y digamos que también tenemos algunas enseñanzas importantes de métodos de solución de conflictos, desarrollos tecnológicos que nos pueden servir también para temas de arbitraje y en general de solución de conflictos. Entonces, digamos que ya, listo. Digamos que el primer aspecto grande del sector aeronáutico, pues por supuesto es el de consumidor. Entonces ahí tenemos a los pasajeros que son el gran volumen de demandas que puede tener una aerolínea. Y sobre este punto quisiera llamar la atención sobre la importancia que puede tener el manejo que el gobierno le dé a la solución de conflictos. Y voy a poner dos ejemplos de dos países que han manejado una situación similar de forma diferente y la consecuencia que ese manejo ha originado. Entonces los dos países son Colombia y Brasil, pues me dijeron que el viceministro iba a estar acá, entonces obviamente Colombia es el buen ejemplo y Brasil es el mal ejemplo. Digamos que, por favor. Entonces, realmente, imagínense un caso típico de un retraso de un vuelo, dos amigas quieren ir a viajar un vuelo local de 1 hora, no pueden entrar a la página para hacer su selección de silla, llegan al aeropuerto y les dan sillas que están separadas. Pues una de las amigas abogadas se baja furiosa del avión y dice, esto es el colmo, que yo no puedo haber conversado con mi amiga 1 hora, no nos vemos hace mucho tiempo, yo me siento muy dolida, yo creo que esto debe ser indemnizable. Entonces vamos a demandar y vamos a ver qué podemos hacer. En Colombia, ¿qué pasaría con ese ejemplo? En Colombia, pues la persona primero tiene que agotar un requisito de procedibilidad que está establecido en el Estatuto del Consumidor, que es una reclamación directa, se llama al call center. Efectivamente, en el call center le confirman pues, que su daño no va a ser indemnizado y pues a ella le parece que es inaceptable, digamos, y que seguramente la persona del call center que le paga la aerolínea, pues no le va a dar la razón, entonces ella quiere ir a demandar. Luego procede a irse a su casa o al lugar donde llegó furiosa o furioso y abre el computador y se mete a la página de la superintendencia porque le dijeron que por ahí era muy fácil demandar. Entonces, pues, se mete y bueno, lo primero que le dice es, ¿demanda o denuncia? Pues las dos sí puedo, pero pues empecemos por demandar. Selecciona la opción de demandar y ahí es donde aparece la intervención del Estado que me parece destacable. Y cuando uno dice demandar, sale un pop-up, una ventana emergente que le dice al consumidor, si usted quiere demandar a alguna de estas empresas, haga clic acá. Cuando la persona hace clic en ese link, en ese vínculo, lo que ocurre es que lo redirecciona pues, a una plataforma que se llama SIC Facilita, que es una plataforma de mediación o facilitación, como lo llama la superintendencia, en el cual al cabo de más o menos 7 días, el pasajero recibe una citación para hacer un chat en el cual va a negociar virtualmente con el productor, es decir, el prestador de servicios o el proveedor de los bienes, una posible solución a su conflicto. ¿Y cuál es la ventaja de ese mecanismo? Pues que está de alguna manera supervisado o el facilitador es la misma autoridad. Por supuesto no es el juez
que tomaría una decisión en la superintendencia en uso de facultades jurisdiccionales, pero sí es alguien de la superintendencia, y eso le da un poco más de credibilidad, por ejemplo, a la afirmación en este caso hipotético de que ese daño no va a ser indemnizado por lo menos vía una acción de protección al consumidor. Y eso hace que en muchos casos pues el pasajero primero ya se desahogó, vio que lo que le habían dicho originalmente en el call center no era tan descabellado, que no era una cosa simplemente de capricho del prestador del servicio, y en muchos casos pues simplemente desiste de su pretensión porque entiende que no tiene fundamento. En otros casos a veces sirve para que el prestador del servicio se dé cuenta de algo que de pronto no detectó en la reclamación y se llegue a un acuerdo, pero pues más o menos para que tengan una idea, en el caso de Avianca podemos haber reducido un 30% las demandas jurisdiccionales gracias al uso de esa herramienta que implementamos en octubre de 2018. Entonces, realmente es una forma destacable en el que preciso en el clímax de la furia del consumidor aparece una solución, digamos, o una forma de solución de conflictos todavía amigable, que además evita la congestión de nuestro aparato de justicia con casos que no van a llegar realmente a un destino y que muchas veces no tienen realmente un fundamento. Ese, digamos, es el caso colombiano, que es, como les digo, muy destacable. Ya como todos saben, si no se llega a un acuerdo acá, pues va uno a juez ante la Superintendencia de Industria y Comercio, normalmente en uso de facultades jurisdiccionales, y pues digamos que el juez decide. Para que tengan una idea, y esto es una estadística, más o menos Avianca gana el 90% de los casos que se llevan a juez, ¿sí? Y antes era todavía más alto, por lo que les acabo de decir, porque mucha gente demanda con el hígado y no con argumentos. Y pues es muy fácil realmente, a pesar de que es, digamos, un sistema controlado por este tipo de mecanismos, es relativamente fácil demandar. Ahora miremos el caso de Brasil. Les voy a dar algunas estadísticas de Brasil para que tengan como una dimensión del problema. Más o menos uno de cada 4 vuelos en el mundo ocurren en Estados Unidos, ¿sí? O sea, el 25% del mercado está en Estados Unidos. Es muy grande el mercado aeronáutico en Estados Unidos. Sin embargo, el 80% de las reclamaciones a aerolíneas estadounidenses está en Brasil. Eso le dice a uno que ya hay algo extraño. Luego uno dice, no, pues es que debe ser que las aerolíneas gringas son un desastre en Brasil. Y no, realmente los índices de cumplimiento de itinerarios en Brasil son mejores que en Estados Unidos. Los índices de pérdida de equipaje en Brasil son casi la mitad de los de Estados Unidos. Entonces, pues uno se pregunta, ¿por qué hay más reclamaciones en Estados Unidos? ¿Por qué 80% de unas empresas que vuelan prácticamente a todo el mundo solamente están en un país? La respuesta es que a alguien en algún momento de baja popularidad se le ocurrió que pues, era buena idea, por ejemplo, ¿por qué no ponemos juzgados en los aeropuertos? Para que cuando la gente se baje furiosa del avión o esté esperando porque el vuelo está demorado, pues se acerca al juzgado y de una vez interpone la demanda, pues, y de pronto ahí se ganan unos reales. Esa fue la gran idea que ocasionó que, mientras en Colombia el momento de furia del consumidor se ataca con una herramienta de mediación, en Brasil le da la oportunidad al pasajero de ir directamente a demandar al juzgado, que está ahí pues, perfectamente, y pues entonces van 100 de una vez, pues porque si ya todos estamos en parche, vamos todos a demandar. Ese es un poquito y bueno, lo grave no es demandar, porque digamos que uno demandara y pierde, pues de pronto aprende que no es buena idea. El problema es que ganan. Entonces se conceden daños morales por la tristeza de no haber podido hablar con la amiga. Entonces eso agrava todavía más el problema. Y estamos hablando de que esto ha venido creciendo exponencialmente. O sea, en 2018 hubo más o menos 70.000 demandas de consumidor en Brasil. El año pasado, el primer semestre, llevan 100.000. O sea que ha aumentado, digamos, de forma dramática. También, digamos que ha habido jurisprudencia no tan uniforme en honrar tratados internacionales de limitación de responsabilidad como Montreal y Varsovia en vuelos internacionales, que hacen que la gente esté incentivada para demandar más y más y más y más. Entonces, digamos que esa aparente defensa del consumidor al final en lo que redunda es en que el que vuela a Brasil pues sabe que le cuesta más operar en Brasil porque tiene que hacer la provisión de tantos millones de dólares que tiene que destinar a compensaciones, abogados,
pues para operar, porque es normal que uno lo demande. Más o menos en Brasil el 8% de los vuelos son demandados, en Estados Unidos es el 0,01%. O sea, es una locura realmente. Ese digamos que es un panorama difícil, se ha venido evolucionando y ya hay iniciativas en Brasil para quitar los juzgados de los aeropuertos, ya hay unas iniciativas de la Corte Suprema de empezar a respetar tratados, etc. Pero ha surgido algo, digamos que alrededor de ese tema que me parece muy destacable, y es que se han empezado a utilizar herramientas tecnológicas para solucionar conflictos, porque pues cuando uno tiene 10 demandas, pues uno contrata a un abogado, cuando tiene 100, pues contrata a 3, pero cuando tiene 10.000, ya digamos sabe que se le salió de las manos y lo que tiene que hacer es buscar otras soluciones. Entonces, como que en ese ambiente tan catastrófico de ese número de demandas, lo que ha ocurrido es que a algunas empresas de tecnología se les ocurrió la idea de hacer solución de conflictos con inteligencia artificial y con herramientas electrónicas. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que hay las aerolíneas que operamos en Brasil, contratamos a algunas empresas, nos reunimos y le decimos, mire, yo por un vuelo que tiene un retraso de tales condiciones por tal causa, la jurisprudencia de tal estado en Brasil dice que más o menos una condena puede estar entre tanto y tanto, por lo tanto yo estoy dispuesto a ofrecerle a un pasajero o estaría dispuesto a ofrecerle a un pasajero entre tanto y tanto para llegar a un acuerdo. Después de que me demandó, porque como vieron, pues demandar es muy fácil y ya la demanda está interpuesta, pero lo que se hace es parametrizar, digamos que un sistema que se alimenta con la información de las diferentes reclamaciones de los diferentes estados por las diferentes causas, y ese mismo, digamos, ese sistema uno lo alimenta con las demandas que quiere que negocie antes de que se vence el término para contestar la demanda. Si el término son 10 días, pues uno le da 5 días al sistema para que intente negociar. El sistema contacta al consumidor o al pasajero a su teléfono celular, WhatsApp, correo electrónico, y empieza una negociación virtual con los parámetros dados por la aerolínea, a veces solamente en dinero, otras veces en bonos y dinero, dependiendo de cada aerolínea como lo quiera, digamos que definir. Y pues más o menos se han logrado, digamos que terminar el 70% de las demandas interpuestas vía esas herramientas electrónicas y esas herramientas tecnológicas. Son herramientas además entrenadas para pues, aprender, como les digo, de lo que ha pasado. También detectan comportamientos, digamos, de mala fe, si se quiere, del consumidor. Si el consumidor, no sé, el pasajero pide 5.000 reales, y la aerolínea le ofrece 4.000 y el siguiente ofrecimiento del consumidor es 4.990, pues el software detecta que la persona realmente no está negociando, sino que está tratando de manipular la negociación y termina la negociación, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que cada vez se vuelve más sofisticada y que sirve para solución de conflictos masivos, como los que se ocasionaron en Brasil por las razones que ya les comenté. Entonces, me parece digamos que un caso interesante, porque además estábamos pues, en foro ahorita anterior hablando de arbitraje en consumidor, y pues por supuesto la gran limitante del arbitraje en consumidor es el volumen, el costo, y pues realmente la única forma de lograr masificar cualquier solución de estas es a través de la tecnología. Entonces, eso por un lado. El otro gran, digamos que aspecto del sector aeronáutico en el que tampoco el arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos frecuente, es absolutamente el opuesto del consumidor, que es el de las aeronaves o la financiación de flota, adquisición de flota. Ahí no estamos hablando de una gran aerolínea contra un pequeño pasajero consumidor que no es sofisticado, sino lo contrario, estamos hablando de los grandes financiadores negociando con una aerolínea de igual a igual o casi siempre inclusive en condiciones de superioridad del financiador. Y la verdad es que pues digamos que para la preparación de este panel pues estuvimos revisando con nuestros abogados, y la verdad es que no hay antecedentes de contratos con cláusulas arbitrales, es más bien escaso, y las razones son varias. La primera es un tema de digamos, especialidad de algunas jurisdicciones. Entonces, las Cortes del Estado de Nueva York y las Cortes inglesas digamos que se han sofisticado
y así como las cortes del estado de Delaware para temas societarios, estas cortes son identificadas como cortes que saben del tema y en las que los resultados ya son predecibles porque ya hay jurisprudencia, entonces ya uno más o menos sabe qué va a pasar en cierto tipo de casos y los financiadores, los lesores, los bancos se sienten mucho más cómodos sabiendo qué va a pasar que teniendo la incertidumbre de un arbitraje en el que todavía no hay tanto. Entonces ahí es un poco el problema del huevo y la gallina, y es que mientras no haya, digamos que precedentes, pues es difícil que la gente se anime a utilizar el mecanismo. Otro, digamos, otro aspecto que mencionan digamos, los lesores para abstenerse de utilizar el arbitraje está dado por temas probatorios. Digamos que sobre todo en el estado de Nueva York y en Inglaterra ven que las reglas probatorias de discovery que permiten el intercambio de información muy amplio previo al conflicto son muy benéficas y digamos que no necesariamente quieren someterse a las reglas probatorias de un arbitraje, que pueden ser un poco más de igual a igual y de pronto menos invasivas. Ellos realmente prefieren, y sobre todo pues los lesores que son los que imponen este tipo de cláusulas, tener muchísima información de los arrendatarios de los aviones, que son las aerolíneas, porque pues al final la información la tienen son las aerolíneas, la información de si los repuestos que se le han puesto son los correctos, de a dónde ha volado, dónde ha estado ubicada, la tiene realmente la aerolínea y para los lesores es muy importante acceder rápidamente a esa información y con los mecanismos judiciales de discovery, digamos que se sienten muy tranquilos. Y el otro tema, digamos importante, es el de la ejecución de las garantías. Al final, todo el tema de financiación, como cualquiera financiación de cualquier tipo, gira alrededor de cómo puedo pagarme mi dinero o cómo puedo forzar una ejecución de la garantía. Entonces, estos contratos pues tienen mecanismos de hipoteca de los aviones, tienen mecanismos de prenda o de cesión de derechos fiduciarios de los vehículos a través de los cuales se compran las aeronaves, tienen muchos dientes y no son tanto, digamos, de discusiones de fondo de si alguien tiene la razón o no en la ejecución, sino de pago. Y digamos que los lesores ven alguna debilidad en el arbitraje en el tema de ejecución. Ahora hablaba con mi amiga Diana Talero, que mañana les dará una conferencia sobre el tema, pero me decía que en Colombia está mejorando el tema de ejecución en arbitraje, pero que no es, digamos que para un negocio como estos en los que se trata de activos movibles, en que pueden estar en muchas jurisdicciones, pues que un país esté bien en ejecución no es suficiente, realmente se requiere que sea algo más uniforme. Y con los jueces se sienten más tranquilos en que uno sabe que los jueces sirven para ejecutar mucho más del día a día, lo saben hacer, tienen las autoridades de policía disponibles, etcétera, y adicionalmente pues tienen un poco más de experiencia en temas de reposición de aeronaves, que es lo que realmente en este tipo de financiaciones es fundamental. Entonces, eso digamos que hace que en resumen el arbitraje tampoco sea muy utilizado en el sector de financiación de flota. Hay un aspecto que alguno de los abogados me mencionaba, un abogado de Estados Unidos, que sería útil y que podría ser deseable, y es el de la homologación de los laudos, que realmente esa sí sería una ventaja del arbitraje en este tipo de conflictos, mientras que hay más debilidades, como él lo ve, en el tema de la homologación de sentencias extranjeras, no en Colombia, sino en general en el resto de países, porque muchos países, por ejemplo, cuando el demandado no comparece al juicio, les cuesta trabajo homologar los laudos localmente porque por temas de violación de debido proceso o ese tipo de cosas no se logra, digamos, que ejecutar. Entonces esa también, digamos, que esa podría ser una fortaleza que podría explotar el arbitraje para de alguna manera tratar de meterse en el mundo aeronáutico. Finalmente, pues hay varios otros sectores en los que el sector aeronáutico participa. Uno grande es el de seguros, pero nuevamente en el tema de seguros las cláusulas de arbitraje son más bien escasas. Yo conozco, creo que solo 2 laudos por ahí de temas de accidentes de helicópteros o de mantenimiento de helicópteros del aerocivil, pero son más bien escasos. Las pólizas de seguro y las compañías de seguro pues no son muy amigas de ese arbitraje, y ya digamos que la aerolínea, pues obviamente como cualquier otra compañía, celebra miles de contratos con proveedores de todo tipo, y ahí sí, dependiendo del sector de la economía, pues hay unos que sí son más propensos a arbitraje, sobre todo contratos de tecnología, construcción,
algunos contratos con operadores o con concesionarios de aeropuertos suelen ser contratos que sí típicamente consignan más cláusulas de arbitraje. Esa, digamos, era un poquito la explicación que quería dar de cómo está el tema de solución de conflictos en el sector aeronáutico. Muchas gracias. Mil gracias a los panelistas y mil gracias a los asistentes por su paciencia.